supuso que cuando llegaba al poder recuperábamos la libertad, iba a tener solución para todos sus problemas. Yo creo que no debiera haber sido tanto, pero lo cierto es que la gente se desencantó. Yo me considero proscripto, pero proscripto en el sentido de que hay una prohibición legal para ser reelecto. Es muy importante que los argentinos hayamos elegido por cuarta vez presidente de la Nación para iniciar un cuarto periodo constitucional consecutivo. Yo soy optimista, quizás porque sea un aspecto permanente de mi personalidad. Yo siempre he sido optimista. Creo que Argentina tiene posibilidades extraordinarias. Estamos con Néstor Kirchner, el nuevo presidente de los argentinos. Yo tengo la mayor voluntad de gobernar con un claro sentido de unidad nacional. ¿Qué es lo que falta y cómo lo va a hacer? Bueno, me parece que para saber lo que falta es importante saber lo que se hizo, ¿no? ¿Usted quiere ver a los corruptos presos de la Argentina? Más vale, la Argentina no puede seguir conviviendo en los niveles de corrupción que ha tenido en las últimas décadas. También veo que tenemos un problema de inflación sin resolver y que eso afecta el ingreso de mucha gente. ¿Quién manda? El presidente soy yo, eso nunca estuvo en discusión. Y lo habíamos prometido esta noche, presidente electo Javier Milei, programa especial. Sí, de a dos voces, bueno, como decimos siempre a los presidentes electos, ojalá que pueda hacer todos los que los otros presidentes no pudieron hacer para mejorar el país. Bueno, ¿qué tal Marcelo? ¿Qué tal Edgardo? Bueno, en principio, una de las cosas que nosotros decíamos a lo largo de la campaña era una frase de Einstein, que no hay nada más irracional que pretender resultados distintos haciendo lo mismo, y que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Afortunadamente ganamos los outsiders, o sea, no somos los mismos de siempre, y nuestro programa económico es totalmente distinto a lo que se vino haciendo a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. De hecho, nuestra política central, que es poner las cuentas fiscales en orden, Argentina en los últimos 123 años tuvo déficit fiscal durante 113, y de las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, en principio, ese es un cambio sustancial respecto a lo que hicimos a lo largo de la historia argentina. ¿Cuándo se enteró que era presidente? Bueno, ¿Cómo se enteró? Esto es muy interesante porque a lo largo del día nos iban dando números y la verdad que los números que venían eran muy altos. Entonces decíamos, no, o sea, nosotros considerábamos cualquier cosa arriba de 4 muy alto. Entonces, cada vez que venían números así de altos, los descartábamos. Decían, no, esto no puede ser. Y dame otros números, porque estos son muy altos. O sea, no creían esos números. Claro, ya era el bilardismo 101, había llegado a niveles de fundamentalismo muy fuertes, y cuando después ya teníamos noción de que las diferencias que se estaban hablando parecían irreversibles, bueno, entonces dijimos, bueno, ganaremos, pero vamos a ver por cuánto. Y cuando el ministro Massa me llama para avisarme que iba a estar reconociendo la derrota, ahí, bueno, asomamos a los números y nos encontramos con esta diferencia de 12 puntos, ¿no? Ahora, no me diga que el sábado no humeaba que iba a ganar, porque del otro lado, Unión por la Patria, el sábado estaban totalmente destrozados, porque decían, perdimos la elección. Nosotros teníamos números que parecían mostrar que ganábamos, pero de vuelta, hasta que no estuvieran los números... Y para un bilardista. Sí. Claro. Ahora, presidente, lo vamos a llamar presidente, ¿no? No, Milei. Presidente... Digo, sigo siendo Milei. Claro, está bien. Vamos a usar las dos términos. Esa cantidad de votos que tiene,
haciendo una campaña que usted anunció que iba a venir un ajuste, que iba a ser un ajuste. ¿Le da validez al ajuste o lo puede complicar? Yo creo que la cantidad de votos que hemos conseguido y la diferencia que hemos conseguido es un mandato. Es decir, porque aparte, yo lo voy a poner en estos términos. Primer punto, soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. No existe un liberal libertario que haya llegado a la presidencia, no existe, es una cosa no convencional. Ese es el primer punto. El segundo punto es, a lo largo de la campaña, fui el único que hizo propuestas, fui el único que presentó un programa de gobierno y fui el único que dijo que había que hacer el ajuste. A ver, Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la crisis de Alfonsín, o sea, la chance de la hiperinflación, tiene lo peor de la crisis del Rodrigazo del 75 y tiene indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Quiere decir que estamos al borde de la peor crisis de la historia. Es decir, el ajuste va a venir de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Bueno, esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política. Va a recaer sobre el Estado, no sobre el sector privado. El tema es, ¿cuándo va a pasar eso? Porque la impresión, por ahí interpreto mal, la gente, bueno, ya ganó Milei, tenemos un nuevo país, aumenta todo, están aumentando los precios hasta el 50%, posiblemente aumenten las tarifas, el transporte. Entonces la gente dice, está bien que lo pague la política, pero en definitiva los primeros que lo pagamos somos nosotros, no digo yo, sino el que menos tiene en este país. Depende del tipo de ajuste. Nosotros creemos que el primer elemento que más está estafando a los argentinos de bien es la inflación. De hecho, este gobierno, si bien tiene un déficit primario de casi 3 puntos del PBI, con lo cual el acuerdo con el fondo está caído, con lo cual tenemos un problema grave en temas de los vencimientos de deudas del año que viene en dólares, que son 20.000 millones de dólares. La realidad es que entre emisión directa e indirecta usó 6 puntos del PBI. Es decir, el gobierno le robó a los argentinos de bien cerca de 30.000, 36.000 millones de dólares. Digamos, entonces, eso se tiene que terminar. ¿Y eso usted cómo lo termina? Y poniendo las cuentas fiscales en orden. Nosotros, una de las cosas que hicimos en el discurso del domingo, y lo subrayé en términos de enfatizar el tono, fue que el Estado tenía, que ser pequeño, pero además honrar sus compromisos. Cuando estoy diciendo honrar sus compromisos, estoy diciendo que tiene que pagar la deuda, que va a pagar la deuda, vamos a pagar la deuda. Vamos a pagar la deuda significa que vamos a hacer el ajuste. Y que ese ajuste no va a recaer sobre el sector privado, como fue históricamente en Argentina, sino que va a ser sobre las partidas del Estado. Otra cosa que dije es que se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad. Básicamente lo que estoy diciendo en algún sentido es, miren, en el caso de las LELIQs, se va a dar una solución a ese problema vía una solución de mercado, es decir, una solución voluntaria, es decir, sin expropiación, ninguna locura tipo Plan-Bonex o cosas aberrantes como esa. Y otra cosa más, a las empresas reguladas se les respeta los contratos. Por lo tanto, digamos, también tienen que reconfigurar la situación de las... Incluso las empresas de la construcción, porque usted dijo que la obra pública termina el 10 de diciembre. La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Entonces, el 11 de diciembre se termina... A ver, del déficit fiscal, en el Tesoro es 5 puntos del PBI. Y si tenemos en cuenta el Banco Central, son 10 puntos del PBI. O sea, tenemos un déficit fiscal consolidado entre Nación y Banco Central de 15 puntos del PBI. Es el más grande de la historia. Si no hacemos nada, terminamos en una hiperinflación. Si empezamos a decir, ay, no, esta partida no se puede, esta partida no se puede, con todos los que, obviamente que todos los que están vinculados a las partidas dicen que no se pueden tocar. Bueno, la alternativa es una hiperinflación y dejar al 95% de los pobres, de los argentinos pobres. Para mí esa no es una solución. Entonces va a haber que recortar. ¿Y cómo hay que recortar? En las partidas donde la política roba. Ejemplo, la obra pública. Yo quiero hacer una pregunta, porque Marcelo va a ahondar en cuestiones
específica de la economía, pero lo que él dijo, obra pública, es una pregunta básica. ¿Qué significa cortar la obra pública? Pregunto por esto. Muchos gobernadores hacen obra, pero porque la financia el gobierno nacional. Intendentes también, a través del gobierno nacional. Quiere decir que entonces las provincias, los municipios, si tienen que hacer obras, no sé, viales, lo que sea, ya no van a tener más plata de la nación. Yo quiero entender qué significa que no va a haber obra pública. Van a tener que ser hechas por iniciativas privadas. Claro. ¿Y qué pasa con, porque ahora hay obras en marcha, si se cortan, qué pasa con los obreros? Porque dice, yo corto la partida política, pero la contrapartida de eso son empleados. Se licita, digamos, para que le haga el sector privado. Y si no hay nadie en el sector privado que lo quiera hacer, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico. Y entonces hay que explicar, alguien va a tener que explicar por qué quería hacer una obra que nadie quiere hacer. Sí, pero mire que en la obra pública muchos empresarios han vivido de la teta del Estado. Son parte del problema. Son parte del problema. La Cámara Argentina de la Corrupción es parte del problema. O sea... ¿Cámara Argentina? De la corrupción. ¿Qué? ¿De la construcción? Ah, sí, la de los cuadernos. Ajá, bien. Entonces, la realidad es que me parece que no corresponde y se puede hacer de otra manera. Javier, le quería preguntar, durante la campaña electoral, el ministro Massa, adversario suyo, dispuso la rebaja del impuesto a las ganancias, la eliminó prácticamente el impuesto a las ganancias cuarta categoría, y la reducción del IVA. ¿Esas dos medidas se van a sostener o se van a cambiar, van a caducar? Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. O sea, las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Así es que lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Nosotros vamos a una hipótesis de déficit financiero cero. O sea, interpreto que se mantiene entonces esas medidas. Obviamente. Vamos a ajustar el gasto. Es importante. Esas dos reducciones de impuestos se mantienen. Obvio. Por eso hoy lo que vamos a hacer es bajar más el gasto público en otro lado. Claro. Le quería preguntar, el día 11, lunes 11, ¿hay unificación cambiaria? No. No. El problema de la unificación cambiaria es que usted, para abrir el cepo, tiene que tener resuelto el problema de las LELIQs. Si usted no resuelve el problema de las LELIQs, el cambio de portafolio con el mercado de divisas abierto le genera una caída de la demanda de dinero que lo lleva a una hiperinflación. Entonces, primero hay que resolver el problema de las LELIQs, y una vez que se resuelve el problema de las LELIQs, se puede abrir el mercado. Y dentro del cepo, de este esquema, ¿va a haber un desdoblamiento cambiario, es un dólar comercial y un dólar financiero? De hecho, digamos, el dólar financiero existe, es el contado con liqui. Claro, pero no es que se va a institucionalizar dos mercados. No debería, no, el punto es no debería perseguirse a nadie por hacer operaciones en otro mercado. En el mercado. Milei, ¿qué le dice usted a los argentinos que tienen los ahorros en pesos? Que tienen plazo fijo. Es un problema de ellos, digamos, es una decisión de portafolio de cada uno de ellos. ¿Se acuerda que usted en la campaña dijo que no era conveniente tener plazo fijo, que los pesos son, creo que un excremento, algo así? ¿Eso se arrepiente o fue algo que generó mucho ruido? Ahora como presidente, claro, que lo veo que le puso un pie en el freno. No. A ver, primero porque es una decisión a título personal. Y segundo, en ese sentido mi idea de terminar con el Banco Central no es que la he dejado de lado. O sea, digamos, la pregunta es ¿por qué deberíamos tener Banco Central? ¿Cuándo se creó el Banco Central? 1935. Así es. ¿Cuánto era la inflación antes? 0,9%. Los primeros 10 años del Banco Central, que era mixto, saltó al 6%. Y después, de ahí hasta 1991, la inflación promedio fue, para darla bien, sin redondear, 219%. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerras, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios. La pregunta es, y eso se terminó con la convertibilidad. La convertibilidad de la inflación promedio fue del 9%, pero concentrada en el primer año y medio, los primeros 20 meses. Y después, ¿qué hicieron? Volvieron a las andadas, salimos de la convertibilidad
Y entonces ahí nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. La inflación en los primeros 4 años del kirchnerismo fue cercana al 10, en el segundo periodo kirchnerista fue 20, después 30, con Macri 40, y hoy la inflación en la punta viene viajando al 300%. La pregunta no es ¿por qué no tener Banco Central? La pregunta es ¿por qué tener Banco Central si es un mecanismo de estafa tan grosero? Yo hago la pregunta al revés. ¿A ustedes le parece bien que los políticos le roben 6 puntos del PBI? No estamos de acuerdo con que nadie le robe a nadie. Y bueno, pero eso es lo que está haciendo con la política monetaria que hizo este gobierno. ¿Y Ocampo va a ser el presidente del Banco Central? ¿Está decidido o eso por ahora no está decidido? Bueno, digamos, a mí me gusta mucho la propuesta que tiene Emilio. Es decir, ahora hay que ver si la situación de mercado permite instrumentar una solución como la que plantea Emilio, y si Emilio está dispuesto a instrumentar una operación que no sea la que él tenía planeada originalmente. O sea, todavía no está firme entonces. Bueno, eso es decisión de Emilio, o sea, si las condiciones de mercado no están dadas como para que se instrumente la solución que él planea. Ahora, con una transición tan corta, ¿se puede hacer transición en economía sin saber el nombre del ministro de Economía? Sí, claro, porque ¿Usted sabe cuántos presidentes economistas tuvo la Argentina en su historia? No. Uno, yo. Economista sí, es el primero. Hubo muchos abogados. ¿Y usted de qué cree que vivía yo antes de estar en esto? O sea, que el ministro de Economía va a ser usted. No, no es que voy a ser yo, pero la visión, el que imprime la visión soy yo. Es decir, entonces la verdad es que todas esas especulaciones parecen bastante esotéricas. Porque ya pasó, ¿usted se acuerda del gobierno de Kirchner que decía que Néstor Kirchner quería cualquiera, total el ministro de Economía iba a ser él? Bueno, nosotros tenemos ministro de Economía, pero es cierto que la impronta y la lógica, digo, está claro que... Va a ser difícil para el ministro de Economía lidiar con un presidente bueno, de hecho, economista, ¿no? Bueno, de hecho, eso una vez lo comentó Juan Carlos de Pablo. Decía, si hay un trabajo que no querría tener en este momento es ser el ministro de Economía de Milei porque me va a volver loco. Ahora, hicimos muchas entrevistas durante la campaña. Usted nos dijo, el 22, el 23 anunció el ministro de Economía. El 25 lo entrevistamos. Bueno, ahora el 20. Bueno, pasaron cosas en el medio, ¿no? Claro, pero digo, entonces, si... ¿quién es el ministro de Economía? Lo voy a anunciar cuando lo tengo que anunciar. Digamos, quédese tranquilo que el 10 de diciembre lo va a conocer. Bien. Cuando esté tomando juramento. Bueno, pero coméntenos a nosotros antes. No hace la diferencia porque justamente la visión de la economía, Dios, la bajo yo, así que yo no tengo problema. Le digo por qué, porque todo entendido de su jefe de gabinete, ¿no? Pose. Sí. Estuvo hablando con el Fondo Monetario y en esa conversación participó Luis Caputo. Bueno, es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. O sea, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las LELIQs y terminar con el cepo. ¿Dio en el clavo Marcelo entonces con el ministro? Creo que la metí en el ángulo. Mirá. Sí. No, digo, es alguien que está en condiciones de resolver eso. Le quería preguntar, para cerrar el tema dólar, ¿cuál es el valor del dólar razonable que tendría que tener la economía para usted hoy, o cuando asuma el 10 de diciembre? Hayek llamaría eso la fatal arrogancia. Es decir, no existe forma de hacer ese cómputo, porque para usted hacer ese cómputo al debería... dólar oficial me refiero, al comercial, ¿no? De vuelta, hay un conjunto de restricciones que nosotros vamos a empezar a levantar una vez que levantemos las LELIQs, que terminemos con ese problema. Ahí se levantará el cepo y el dólar será el que el mercado determine. Pero le digo por qué, porque vio que Massa el lunes tomó una medida del dólar exportador, ¿no? Que es 50% mercado con el contado con liqui, 50 el dólar. Eso da hoy 650 pesos. ¿Ese es un valor razonable para el dólar comercial? Yo no hago juicio de valor sobre los precios. Los únicos precios que son razonables son los precios de mercado. Cualquier precio después administrado no es razonable. ¿Y qué le dice a la gente que está yendo al supermercado y encuentra cosas hasta el 50% más caras en 2 días?
que es la consecuencia de la política económica de este gobierno que se está yendo y por eso perdió. Porque es un desastre. Y es más, le voy a decir algo. La política económica tiene rezagos. Por ejemplo, la política monetaria, usted hace algo hoy y los efectos recién lo ven dentro de 18 a 24 meses. Y la política fiscal también tiene rezagos. ¿Eso indica que vamos a tener que convivir con inflación por un tiempo? Sí, exacto. Pero lo importante va a ser que una vez generados los reacomodamientos, la inflación entre en un sendero decreciente. ¿Y eso cuánto? Eso puede tardar entre 1 año y medio y 2 años. Bueno, digo, esa es la verdad, digamos, o sea, yo no le... A ver, si hay algo que voy a hacer es decirle al menos lo que es mi verdad a los argentinos. Eso no es negociable. Yo voy a decir lo que siento, lo que pienso, lo que creo que es, y voy a actuar en consecuencia. Va a hablar con la verdad. El 10 de diciembre, bueno, vas a hablar ante la Asamblea Legislativa, va a ser una auditoría o una exposición de lo que recibe. Exactamente, voy a ir al hueso explicando cuál es el estado de situación en el cual recibimos el país. Hay un tema, perdón, Edgar, que le quería preguntar que generó algún ruido con respecto a que, digamos, diciembre es un mes especial porque se paga medio aguinaldo. ¿Qué pasa si el Estado no tiene todo para pagar todos los gastos más el medio aguinaldo? Ajustará otros gastos. O sea, ¿el aguinaldo está asegurado que se va a pagar? No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata? Recortamos gastos, pero bueno. Bueno, entonces no puede recortar el salario o otra cosa, digamos. Bueno, digamos, mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política. Milei, sabiendo que veníamos a hacer esta nota, uno va recibiendo mensajes, pero recibí... no sabe la cantidad de mensajes que recibí. Recibí varios de un punto interesante, no me afecta a mí, pero sí a mucha gente. ¿Qué piensa hacer usted con los tenedores de crédito UVA que están tan castigados? A ver, los tenedores de créditos UVA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar, entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea, pregunto. La pregunta es, si yo decido tener una vida temeraria y entonces como consecuencia de ello se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión. Sí. ¿A usted le parece, digamos, correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? No, pero en el caso de los créditos UVA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tome. Casi prácticamente no había, el único crédito que había era el UVA. No sé, digo, que le pusieron una pistola en la cabeza, usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad. Igual póngase en el... De vuelta. No, bueno, cada uno se arregla como puede. A ver, usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso, usted quiere que lo pague otro. O sea, eso está incorrecto. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que se tiene que hacer cargo de la decisión. Es decir, mire, cuando usted tenía, por ejemplo... durante la convertibilidad usted tenía créditos en pesos y créditos en dólares. Usted podía tomar el que se le daba la gana. Claramente los créditos en dólares que tenían una tasa de interés más baja. Quiere decir que entonces usted estaba en el diferencial de tasas, estaba haciéndose cargo del riesgo que implicaba. Después, bueno, o sea, encima el gobierno, como no cumplió las reglas, entonces... Ahí se generó toda una serie de cuestiones. Una ola inflacionaria. Bueno, por eso. Entonces, el problema es, digamos, si usted tiene que estar pagando la cuenta de las decisiones de renta-riesgo que tomaron otros individuos, porque alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? Y habitualmente el Estado, porque la solución es que la banca pública... A ver, ¿y cómo lo paga el Estado? Bueno, con más gasto. Porque tiene déficit fiscal, o sea, con emisión de dinero, o sea... con impuesto inflacionario, o sea, golpeando a los que menos tienen, golpeando a los más vulnerables.
Qué linda solución, ¿no? Parece, ¿no? Digo, no sé, digo, se los planteo. No, está bien, está bien. Digo, yo lo que hago es, si usted plantea el tema, yo digo... Alguien siempre lo paga, ¿no? Claro. Bueno, por preguntamos y usted va. Por eso, por eso, yo lo que hago es, en lugar de contar la historia de un lado, cuento la historia completa. Bien. Milei, hoy hubo, sin quererlo, gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo coinciden en un reclamo, y usted ya se imagina que es el de plata, porque hoy se juntaron los 10 de Juntos por el Cambio, también hubo pronunciamiento de lo del norte y lo del sur. ¿Qué quieren los gobernadores? Que usted los coparticipe en la toma de decisiones sobre fondos que los afecten a ellos, y quieren saber si... Por ejemplo, lo que dejaron de percibir por el impuesto a la ganancia. Los impuestos coparticipables. ¿Qué le dice a los gobernadores que le están reclamando que... Me sentaré a hablar con los gobernadores y se resolverá. ¿Cómo fue la charla con Biden? Estuvo interesante. Fue una charla interesante en la cual me felicitó por la elección, me felicitó por el diferencial y también, bueno, yo lo felicité por lo que está haciendo en términos del rescate de los rehenes. Y bueno, y quedamos en avanzar en conversaciones futuras y mejorar e incrementar nuestros vínculos. Argentina, en el caso de los rehenes, hay muchos rehenes argentinos tomados por Hamás, ¿no? Secuestrados. ¿Va a tomar una actitud activa? Porque hasta ahora el gobierno sí hablamos esto, pero no pasó nada. A partir del 10 de diciembre, esperemos que se solucione antes, ¿no? Pero ¿Argentina va a tomar una actitud activa para rescatarlos? Bueno, de hecho yo impulsé un proyecto en la Cámara de Diputados y que con el acuerdo de con gran parte de los presidentes de bloques logramos hacerlo y sacarlo, en el cual básicamente condenábamos los actos terroristas del grupo Hamas. No solo eso, sino que además expresábamos nuestra solidaridad para con Israel y además señalamos el derecho de Israel de ejercer la legítima defensa, a lo cual también se le sumó lo que se llama plantear algo, el nombre es, tiene un nombre que es... que básicamente permite dar una salida a los rehenes sin tregua sanitaria, se llama. Claro. Permite la salida de los rehenes sin el cese del fuego. Es decir, pero se permite, se crea un canal por el cual pueden salir. Correcto, sí. Así que nosotros pedimos eso para todos y en especial para los argentinos. ¿Pero van a tener una actitud activa a partir del 10 de diciembre? Absolutamente. De hecho, nosotros estamos dispuestos a colaborar para la resolución de ese conflicto. Todos los presidentes argentinos le pidieron a los presidentes de los Estados Unidos que los ayuden ante el Fondo Monetario a renegociar porque no se cumplieron con las metas. ¿Usted le va a pedir a Biden que lo ayude? Naturalmente, dado que está caído el acuerdo, nosotros vamos a tener una reunión con Kristalina Georgieva y les vamos a presentar nuestro programa económico y les vamos a explicar cómo nosotros vamos a enderezar las cuentas públicas, nuestra voluntad y convicción de hacerlo y para que nos puedan seguir acompañando durante la transición hasta que logremos recuperarnos. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Después de asumir o ahora la reunión con Kristalina? Creo que hay una primera etapa en la cual el jefe de gabinete va a estar comandando esa reunión y después, en otra, digamos, ya después yo estaría participando. Le quería preguntar, usted invitó a Bolsonaro a la Asunción. ¿Usted quiere que venga Lula? En la campaña hubo cortocircuitos, pero bueno, es un gran socio comercial y es el presidente. Si Lula, digamos, quiere venir, digamos, será bien recibido. Está invitado. Es el presidente de Brasil. Claro. Y le quería y la charla con el Papa, esa sí que sorprendió ayer, ¿eh? Sí. Digamos, ¿Se reconciliaron? Se reconciliaron. Fue una charla muy amigable. ¿Estuvo el oftalmólogo? Fue muy amigable la charla.
Su Santidad me felicitó por el coraje y me dijo que para enfrentar los desafíos que tenía Argentina se necesitaba de coraje y sabiduría. Le dije que el coraje lo tenía, que sabiduría estaba trabajando en eso. Está bien. Y básicamente ahí yo le expliqué lo que estábamos heredando y el rol del Ministerio de Capital Humano para dar contención a los segmentos más vulnerables. Y no solo eso, sino que además cómo estábamos planeando salir de la situación actual. ¿Qué le pidió él a usted? No me pidió nada. ¿Pero le habló de la preocupación por el tema social en la Argentina? Bueno, es que yo le expliqué justamente el rol del Ministerio de Capital Humano. Y lo que a mí también, digamos, le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlos con todos los honores de un jefe de Estado. Y además, lo otro que también le señalé es que iba a ser también recibir un reconocimiento como el jefe espiritual de los católicos, siendo que Argentina es un país mayoritariamente católico. Pero eso es un cambio con respecto a la campaña. Usted siempre dijo, yo lo respeto, creo que le hicimos la pregunta varias veces como jefe de Estado, y yo ahora le he agregado esto, el reconocimiento de ser el líder espiritual de la mayoría del pueblo argentino. Y ahora yo voy a ejercer la función de presidente de todos los argentinos. Por lo tanto, hay algunas cuestiones, que tengan que ver con mis percepciones, acertadas o no, que, digamos, no tienen por qué interferir con los intereses de los argentinos. Ayer le escuché hablar de pragmatismo. ¿Entre el domingo y hoy se volvió más pragmático? Y hay algunas cosas que requieren de mayores dosis de pragmatismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a tomar las cosas, va a meditar antes de tomar alguna medida? Principio, cuando dice, bueno, los tengo, pero necesito... No negocio los principios, no los negocio, los valores no los negocio, pero acerca de la utilización de los instrumentos y la forma en la cual, digamos, se los va relajando o se los va aplicando, hay cuestiones de pragmatismo. ¿Y la motosierra, en ese sentido de pragmatismo, va a fondo o va a media máquina? ¿La hizo más pragmática la motosierra? Vamos a ponerlos en estos términos. El déficit fiscal de Argentina son 15 puntos del PBI, 5 del Tesoro, 10 del Banco Central. Si yo quiero arreglar el problema de las LELIQs para salir del cepo, ¿a cuánto pasa el déficit del Banco Central? ¿De 10 puntos a cuánto? A cero. A cero. Y si pongo en caja las cuentas del Tesoro, que son 5 puntos, ¿quiere decir que estamos haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI? Sí. Es ¿A usted, fuerte, ¿A usted qué le parece? No, estaría buenísimo si lo bueno, El tema bueno, es el costo social también, ¿no? ¿Por qué el costo social si ninguna partida de las que se están tocando ahí impactan sobre los argentinos de bien? Eso es así. Le quería preguntar, ¿tarifas se ajustan de una sola vez o gradual? O sea, hay un atraso de tarifa, hay subsidios, es un desmadre ese tema de todo tipo. ¿De una sola vez o gradual? De hecho, si hubieran leído uno de mis libros que se llama Política Económica contra el Reloj, está todo, hay 140 hojas o 150 dedicadas a cómo se arregla ese problema. Sí. Pero básicamente le cuento. Una de las cosas que le desarmé durante el debate al ministro Massa fue la mentira de que las tarifas del boleto pasaba de 56 a 1100. Y eso lo hice... Le dijo a 350, algo así. No, ahora por eso, ahora les replico la cuenta para que vean lo que quiero hacer. Ahora, si la tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo, quiere decir que yo la tendría que multiplicar por 6 para dejar en equilibrio. Eso me da 3.36, ¿sí? Pongamos 3.40 para hacerlo fácil. Correcto. Ahora, la mitad de eso es impuestos. Con lo cual, si saco los impuestos, estoy en 175, pongámosle 180, ¿sí? Okay.
Otra de las cosas que nosotros queremos hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso implicaría un incremento del flujo de fondos del 50%. Quiere decir que de los 180 nos vamos a 90 o menos, entre 90 u 80. Con lo cual de 56 a 80 no hay tanta diferencia. Y además otra de las cosas que señalé es que la parte que va a tener que incrementarse por el residuo, que es esto que está faltando, eso se hace en función, en la medida que los salarios se van recuperando en términos reales. Por lo tanto, que no va a sufrir el poder de compra de los trabajadores. O sea, entonces sería gradual eso. Claro, obvio. Y además, pero parte usted no lo puede hacer de otra manera porque la Corte Suprema no se lo avalaría. Y además otra cosa es que a aquellos que están caídos del sistema y que la variación de los salarios no les impacta porque están fuera del sistema, para esos casos también va a haber tarifa social. O un criterio social de contención. Hablando de estos temas muy populares, ¿qué va a hacer con el régimen jubilatorio? ¿Qué va a hacer con los jubilados y qué va a hacer con el PAMI? A ver, el tema de los jubilados, creer que eso se puede arreglar de corto plazo es una mentira enorme. El sistema previsional tiene un elemento fundamental que es la relación entre aportantes y beneficiarios. Durante varios episodios del kirchnerismo aumentaron la cantidad de beneficiarios sin contraparte de aportantes. Eso generó un desequilibrio muy fuerte dentro de la lógica del sistema previsional. Ahora bien, nosotros lo que, digamos, de ser exitosos en las reformas que estamos haciendo, por un lado generaría mucho crecimiento económico y sería intensivo en trabajo. Además, el salir del cepo tendría un efecto rebote. Además, como nosotros pensamos modernizar el mercado laboral, va a permitir que se creen muchos más puestos de trabajo. Y como eso se da en un contexto de aumento de productividad y de mayores salarios reales, la población económicamente activa sube. Por lo tanto, todo eso le permite poner en caja el sistema previsional sin tocar los derechos adquiridos. ¿Con el PAMI qué va a hacer? Eficientizarlo. Pero sigue el PAMI... Sí, claro, pero hacerlo eficiente, o sea, que se termine el robo. Milei, usted dijo que iba a privatizar YPF, el canal público, la radio pública. ¿Es un plan de privatizaciones que incluye otras empresas, otros servicios? O sea, ¿alguna cosa global o es quirúrgico? Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Le menciono, por ejemplo, AISA. AISA, de hecho, antes era Aguas Argentina y era privada y funcionaba muy bien. ¿Ferrocarriles? Digo, en la época que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. O sea, que esas cosas podrían estar dentro del plan, digamos, privatizador. Absolutamente. O sea, va a ser un paquete de empresas. Todo lo que podamos trasladarle al sector privado es mejor que lo haga el sector privado, porque lo que se ha probado es que todo lo que hace el sector público lo hace mal. Hoy veo que uno de los dirigentes de aerolíneas gremiales, de los pilotos, Vigo dijo que... Si se quiere cargar aerolíneas argentinas, nos va a tener que matar. Después trató de suavizar, pero lo dijo esto. Bueno, parece una frase muy desafortunada a la luz de lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos proponiendo trasladarle la empresa tiene pérdidas enormes. Nosotros creemos que tienen un capital humano de muy primerísima línea, tienen unidades de negocios que funcionan muy bien, por ejemplo, lo que tiene que ver con los simuladores, con lo cual uno hasta además lo podría privatizar aparte, y con todo lo que tiene que ver con el manejo de los talleres y demás. Esas cosas, digamos, hasta se podrían estripear. Y no solo eso, sino que cuenta con personal muy calificado. Entonces, lo que nosotros creemos es que no puede ser que se genere un déficit que es pagado por los argentinos que no toman aviones, porque en el fondo, digamos, ¿quién paga el subsidio? Lo paga el que no lo toma. Entonces, nosotros lo que decimos es trasladárselo a los empleados, que los empleados sean los dueños, financiarles un año de capital de trabajo
con la pérdida y ese tiempo le da tiempo para recomponerse y a partir de ahí va a estar en condiciones de competir. Milei, dos cositas muy chiquitas, puntuales sobre cargos, porque hay mucho lobby del PRO y del macrismo. Para sacarme una duda, no hay duda de quién va a ser la canciller. La canciller va a ser Diana Mondino. Por eso, no hay duda de eso. ¿Randazzo es su candidato a presidente de la Cámara de Diputados o va a ser Ritondo? Es una negociación que está llevando a cabo mi ministro del Interior, que es Guillermo Francos. Bien. Ya estamos terminando. Usted hizo una mención a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia hay un juicio, ¿no? Hay un juicio iniciado por el propio gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Usted quiere que continúe ese juicio o quiere que el gobierno, este actual gobierno, desista de ese juicio y se cierre la ofensiva contra la Corte Suprema? Yo lo que quiero es una Corte Suprema de Justicia que sea absolutamente independiente. Nuestro ministro de Justicia, que es el doctor Mariano Cunio Libarona, está comprometido a llevar a cabo una reforma que profundice y que le dé independencia al Poder Judicial. De hecho, una de las cosas en las que nosotros estamos pensando es, por ejemplo, extripiarle el financiamiento. Hoy la Corte Suprema para que, digamos, tiene que negociar con el Poder Ejecutivo para tener el financiamiento de la justicia, lo cual hace que el Ejecutivo, digamos, termine presionando sobre la justicia, lo cual a mí me parece un disparate. Por lo tanto, nosotros queremos que existan partidas que permitan que la justicia tenga financiamiento autónomo y que de esa manera, digamos, sean más independientes. Además, queremos despolitizar la justicia, es decir, sacar la injerencia de la política dentro de lo que tiene que ver todo el proceso judicial. Y hay después unas cuestiones de administración de la justicia que hacen que determinadas cuestiones terminan costando 3 veces más cara. Claro. Entonces, nosotros ¿Y con respecto al juicio? Porque ese es un tema que está ahí. Nosotros estamos en contra de la persecución de la Corte, o sea, con lo cual nosotros no vamos a perseguir a la Corte, o sea, de hecho yo me manifesté en contra de lo que estaba haciendo el kirchnerismo. ¿Le pidió a Alberto Fernández que levante ese juicio? Pues es el Estado argentino, este gobierno el que da impulso. Bueno, si no lo bajan ellos, lo bajaré yo. Milei, una cosa se me había ido de la mente, hoy lo charlé con Marcelo, me pareció haber visto en el lobby del Hotel Libertador al embajador de China, pero más allá de eso, ¿se va a reconciliar con China y con Rusia? ¿Cuándo me peleé? No, digo por lo que usted dijo de no ser... Yo lo que dije es, yo señalé con quiénes estaba alineado. Yo dije que estoy alineado con Estados Unidos, con Israel y con Occidente. Y además señalé que yo no voy a promover relaciones con aquellos regímenes autocráticos, comunistas, o que no respetan la paz, o que no tienen democracias liberales. Después usted ponga ahí adentro lo que quiere. Y además, otra cosa que dije es, los individuos y las empresas tienen total libertad de comercializar con quien quieren y el Estado no tiene por qué estar interfiriendo en eso. Presidente electo, qué difícil, ¿no? Hacemos una breve pausa, le dejo pendiente una pregunta. Usted va a viajar a Estados Unidos y Israel, ¿no? Espere. ¿Va a hacer alguna escala en Roma? Lo responde y va a visitar a alguien en Roma. Después de la pausa. Bueno, seguimos en A Dos Voces especial, presidente electo Javier Milei, esta noche aquí en Todo Noticias. Habíamos dejado pendiente una pregunta. ¿Usted va a ir a Estados Unidos, a Israel? Sí, ahora tengo planeado viajar concretamente en Estados Unidos, tengo planeado viajar a New York para ir al OEL. ¿Esto es antes de asumir? Antes de asumir, es una cuestión, digamos... personal, sí. Espiritual, obviamente, que voy a ir donde rezaba el Rebe. Y después voy a volver y ya como presidente en ejercicio voy a viajar a Israel y obviamente si el Papa Francisco me acepta iría a visitarlo en Roma. Sí. ¿Lo habló ayer esa posibilidad? No lo hablé, pero bueno, lo vamos a intentar. Hacer una escala antes de venir a la Argentina de vuelta, en Roma. Veremos cómo podemos enlazar los viajes para pasar y
y manifestarle las cosas que le manifesté por teléfono en vivo. Bien. Tenemos que cerrar. Usted es futbolero. ¿Quiere que siga Scaloni como técnico de la selección? Vio que él se quiere ir. Bueno, pero cambió el contexto, así que puede seguir. ¿Usted quiere que siga Scaloni? Obvio. Pensar que, digamos, a Scaloni le cuestionaban que no podía ser técnico de la selección argentina porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Bien. Digo, como a mí me cuestionan mi experiencia. Que siga. No, ¿a usted qué le parece? Y ayer reconoció la Quinta de Olivos. Porque usted sí. dice va a estar 24/7 en Olivos trabajando. Sí. ¿Le gustó el lugar? Sí, ¿Van a ir sus hijos, los perros? ¿Cómo? Sí, ahí mi hermana está viendo cómo adaptar algunas partes para que yo me pueda llevar a mis hijitos de 4 patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y como es, pero al margen de eso, sí, mi idea es trabajar en la Quinta de Olivos. Eso lo que me permite hacer es trabajar. Digo, yo me levanto muy temprano, desayuno, ya a las 7 de la mañana estoy trabajando de 7 a 24, o sea, con lo cual me evito los viajes, todo, o sea, y cuando tengo alguna reunión que amerita venir Pero para eso nos va a complicar nuestro trabajo. Bueno, eso, digo, pero ¿sabe qué? Le va a simplificar la vida a todos los argentinos porque voy a trabajar más para sacarle los problemas que le genera el Estado a los argentinos de bien. Ojalá, muchísimas gracias, presidente Gracias, electo Marcelo. Javier Milei, gracias por la Edgardo. entrevista. Nosotros cerramos el programa especial. Sí, como siempre a le agradecemos por supuesto. Lo que siempre decimos, el que iba a ser electo presidente va a decidir sobre tu salario, impuestos, educación, seguridad. Y hoy lo escuchamos. Lo escuchamos acá en A Dos Voces a Javier Milei, presidente electo.